se encuentra la profecía del gran chasco de 1844 en la Biblia. ¿Era necesario para la cristiandad que atravesara por ese chasco? Eso y mucho más vamos a analizar en el día de hoy. Bienvenidos, mis amados, a su programa Reflexiones Espirituales, que se transmite por este canal AD Séptimo. Hoy quiero reflexionar con ustedes acerca del 22 de octubre de 1844, qué sucedió en esa fecha y qué tiene que ver con nosotros en nuestro tiempo. Así que ponte cómodo y vamos a estudiar las Escrituras. Pero antes te invito a que cerremos nuestros ojos para pedir al Espíritu Santo que nos dé el don del discernimiento para esta hora. Oremos. Bendito y amante Consolador, Dios eterno, gloria a ti, Señor, por darnos el don del discernimiento para que podamos crecer espiritualmente al abrir las Escrituras. Abre nuestras mentes, derrama luz en ellas, Señor, y glorifíquese el nombre de Jehová sobre nosotros. Perdona, Jesús, nuestros pecados, para que ellos no se interpongan en esta solicitud. En tu nombre maravilloso suplicamos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, vamos a ver lo que nos dice las Escrituras respecto al chasco de 1844. Vamos a abrir allí el libro de Apocalipsis en el capítulo 10. Y mira cómo dice Juan el teólogo en este capítulo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Es decir, que Juan está en visión y él ve que del cielo desciende alguien que tiene una gran jerarquía. A eso es lo que se está refiriendo cuando utiliza el término ángel fuerte. Ángel significa mensajero. Sí, alguien que es enviado a realizar una tarea. Pero el término fuerte es indicativo de que este mensajero, que tiene una jerarquía, que tiene un poder, que tiene una soberanía, que es jefe, a eso se está refiriendo Juan. Envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Por la descripción adicional que nos da Juan respecto a este mensajero, podemos darnos cuenta que no es otro que Jesús, Jesucristo, el Verbo, es quien se está entrevistando en este momento con Juan el teólogo. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esta descripción de que Jesús, el Verbo, ha colocado uno de sus pies en el mar y el otro pie en la tierra es un indicativo de que el mensaje que traería o que traía en ese momento abarcaría toda la tierra, que sería un mensaje de ultramar. Eso es lo que nos está diciendo, que atravesaría los océanos ese mensaje y llegaría a todos los pobladores del mundo entero. Y clamó a gran voz es como de trompeta, un anuncio poderoso y solemne. Como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ese número 7 significa plenitud y confirma el hecho
de que el mensaje que se va a transmitir abarcaría a todo el planeta. Y yo me atrevería a decir, mi amado, que no solamente a este planeta. Ese mensaje resonó por todo el cosmos. Todos los mundos habitados escucharon ese mensaje, escucharon ese clamor que daba Jesús en ese momento. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, repito, el número 7 es plenitud, 7 truenos, está representando aquí al Espíritu Santo, mi amado. Sí, emitieron sus voces, o sea, no solamente Jesús, el Verbo, está involucrado en este mensaje para la humanidad, sino que también el Espíritu Santo hace acto de presencia. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el Espíritu Santo está emitiendo un mensaje. Cristo también se hace eco del mismo mensaje, pero también hay una voz desde los cielos, y allí tenemos ahora a la Trinidad. Allí tenemos al Dios triuno presente para darle a Juan este mensaje que habría de abarcar a todo el mundo. Pero la voz le dice: y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Quién es este hombre o este ser o este mensajero que levanta sus manos al cielo y jura? Jesucristo es el único que tiene ese poder, es el único que tiene ese derecho de jurar, y está jurando por sí mismo, por el que vive por los siglos de los siglos, por el que creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. ¿Por qué Jesucristo jura? Porque Él es el que tiene el poder, Él es el soberano. Juan lo dice: por Él fueron creadas todas las cosas. Cristo es el Verbo encarnado y creó todas las cosas cuando en la eternidad era el Verbo no encarnado, era Dios. Y Él juró por el que vive por los siglos de los siglos, juró por sí mismo, juró en nombre de la deidad corporativa. Cuando digo corporativa, me estoy refiriendo a las 3 personas que conforman al Dios de los hebreos, al Dios que nosotros decimos adorar, a Jehová. Vamos a ver qué más nos dice a partir del versículo 7 este capítulo. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La 7ª trompeta es la última trompeta que ha de sonar, y ya estamos en esa trompeta, mi amado. Esa trompeta está sonando. La voz que oí desde el cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en realidad era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo:
es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Cuando el texto nos dice el tiempo no sería más, en el versículo 6, nos está diciendo el tiempo cuando esto sucedió, mi amado. ¿Cuándo sucedió esto? Al finalizar la profecía de las 2300 tardes y mañanas que está anunciado allí en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 14. Ese versículo es contundente aquí. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo terminó la profecía de las 2300 tardes y mañana? En el año de 1844 terminó esa profecía. Por eso cuando aquí dice el tiempo no será más, significa que ya no hay profecía de tiempo. Esa era la última profecía y se cumplió en el año de 1844, comenzando con el decreto que dio Artajerjes para que el pueblo judío regresase a su tierra y pudiese establecer nuevamente su religión, sus ceremonias rituales en el templo, reconstruyese el templo, y también ese decreto les otorgaba el privilegio de tener un gobierno propio. Y contando desde esa fecha hasta 1844 se han sucedido 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 años. Esa profecía culmina en esa fecha, por eso ya no hay más profecía de tiempo. Ya no hay tiempo, también podemos decir, porque comienza el fin. Daniel 8:14 nos dice, y el santuario será purificado. Al comenzar la purificación del santuario, comienza la última etapa de la dispensación en la era cristiana. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año de 1844. Comenzó la purificación del santuario, comenzó el sellamiento, comenzó el tiempo del fin. Sí, amado, comenzó el juicio de los vivos. Todos estos eventos están sucediendo a partir de ese momento. Y comienza la gran predicación en el mundo. Guillermo Miller, 10 años, desde 1833 a 1843, predicó al mundo que Cristo vendría a la tierra por segunda vez. Y a Guillermo Miller se unieron los predicadores bautistas, los predicadores metodistas, los predicadores anglicanos, los predicadores protestantes. Todos se unieron a esa prédica de Guillermo Miller. Todos están anunciando que Cristo aparecería por segunda vez en el año de 1844. Es un gran error decir que solo un sector de la cristiandad estaba trabajando o predicando el mensaje de la segunda venida de Cristo. Es un gran error. Todas las denominaciones protestantes se unieron a ese clamor, a ese potente clamor de la segunda venida de Cristo. Pero Cristo no vino en 1844. Los pioneros, aquellos predicadores, se habían olvidado de la profecía de Daniel 8:14, que Cristo pasaría, era del lugar santo al lugar santísimo para purificar el santuario. Y eso sucedería al terminar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. De manera que la cristiandad toda fue chasqueada en esa fecha. No vamos a decir que unos fueron chasqueados y los otros no. Todos los cristianos fueron chasqueados. Y repito, todos los líderes y miembros de todas las denominaciones protestantes en el mundo fueron chasqueados. Cristo no vino a la tierra, sino que vino al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la fase última del plan de la redención en función de la salvación de su pueblo. Otro aspecto interesante acá que debemos tener en cuenta, que el librito era dulce
¿Por qué era dulce este libro? Este libro era dulce porque todos en la segunda mitad del siglo XIX esperaban a Cristo. Esa noticia, ese mensaje ha endulzado a la cristiandad a lo largo de 2000 años. Ese mensaje ha endulzado los corazones de todos los hijos de Dios, de todas las edades, comenzando desde Adán. Ese es el mensaje por el cual nosotros nos llamamos siervos de Cristo, y lo somos porque creemos en la esperanza de la vida eterna que nos dará Jesús en ocasión de su segunda venida. Ese mensaje nos endulza, nos da esperanza. Sí, por eso es que es dulce. Pero para la cristiandad de 1844 fue amarga luego, porque no se cumplió la expectativa. Cristo no vino. No entendían el por qué no vino. Y vamos a ver cuál fue el motivo por el cual Jesús no vino. Primero, mi amado, Cristo no vino en 1844 porque en su cronograma no era la fecha para venir. Algunos dicen que Cristo no ha venido porque la iglesia no está preparada. No, amado, no. Cristo va a venir en la fecha estipulada por Él, esté la iglesia preparada o no. Porque es Cristo el que establece la fecha, no es la iglesia la que establece la fecha. No, Cristo establece la fecha y su fecha es cuando Él lo haya determinado o cuando la deidad lo hayan determinado. Nuestra responsabilidad es la de estar preparados día tras día para ese momento. Así que cuando Cristo no vino, toda la cristiandad fue chasqueada. Algunos se regresaron al mundo porque solamente eran motivados por la vida eterna, pero no habían hecho un pacto sincero con Cristo. La mayoría se regresó al mundo, a sus placeres. Otro tanto se regresó a sus antiguas congregaciones y solamente quedaron unos pocos que permanecieron en esa esperanza. Y a esos pocos que permanecieron en la esperanza de la segunda venida de Cristo, que estudiaron el porqué en las Escrituras, que las Escrituras les aclararan qué había sucedido. Mira lo que dice el ángel, mira lo que le dice Jesús a los que quedaron fieles. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De manera que a aquellos que quedaron fieles se les dio la orden de volver a predicar, de seguir predicando la segunda venida de Cristo. Y no solamente esa doctrina, sino todas las doctrinas que se encuentran en el canon sagrado. Todas esas doctrinas debían resurgir, debían predicarse nuevamente, debían ser desempolvadas de donde habían estado durante más de 1000 años, porque la iglesia popular los había ocultado o las había ocultado al pueblo, los había ocultado a toda la cristiandad, y había que volver a levantar esos pilares de la salvación para que la cristiandad realmente pudiese estar preparada en su momento para cuando Cristo vuelva. La cristiandad no estaba preparada para ese tiempo, amado, y vamos a ver por qué. Mira de lo que podemos enterarnos en esta etapa de la historia. Es necesario que profetices de nuevo, Apocalipsis 10:11, ¿sobre qué cosa había que profetizar? Veamos qué acontecimientos se estaban suscitando en el mundo secular, en el mundo ateísta y en el mundo cristiano de la fecha de 1844. Primero, la consolidación del islamismo mediante el surgimiento de una nueva religión musulmana que se llama babismo. Eso estaba sucediendo para esa fecha. Por eso es
que en 1844 se da el pregón del triple mensaje angélico, el cual es conveniente que nosotros lo presentemos en esta parte final de la historia. Sobre eso es que nosotros vamos a profetizar el triple mensaje angélico. El primer ángel nos dice Apocalipsis 14. Mira lo que nos dice el versículo 6 de Apocalipsis 14. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Había que proclamarle a los musulmanes que hay un evangelio eterno que no tiene nada que ver con Mahoma. Había que predicarle a los budistas que no es Buda el evangelio eterno. A los hinduistas que no es Krishna el evangelio eterno. Había que predicarle a los cristianos nuevamente que Cristo es el evangelio eterno, que Cristo tiene una ley que hay que guardar. Había que predicarle eso a los cristianos, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Había que enterar al mundo entero de que el juicio comenzaba a partir de esa fecha, a partir de 1844, cuando terminaba la profecía de las 2300 tardes y mañana. Había que pregonarle eso al mundo, que había que darle gloria a Dios. Gloria a Dios significa obedecer la ley de los 10 mandamientos. No hay otra forma, mi amado, de darle gloria a Dios, sino es a través de la obediencia. Sí, ¿a la obediencia a qué? La obediencia a su ley, a la ley de los 10 mandamientos. El mundo estaba en rebelión, sigue estando en rebelión. El mundo no quiere saber de la ley de Dios. El mundo quiere, todas las religiones del mundo quieren entrar a la vida eterna como desobedientes, como rebeldes a la ley de Dios. Eso fue lo que sucedió con Satanás, con Lucifer en el cielo. Él quiso permanecer en el cielo, pero en rebelión contra la ley de Dios, contra la ley divina y por consiguiente contra Dios mismo. Mi amado, la cristiandad en 1844 no estaba preparada para entrar a la vida eterna en esas condiciones, y en la actualidad tampoco está en condiciones de entrar a la vida eterna. Porque la hora de su juicio ha llegado el juicio. ¿Qué juicio? Es un juicio investigador. En las páginas sagradas no aparece en ninguna parte el término investigador, no aparece, pero por el hecho de que no aparezca ese término no significa que el juicio no sea investigador, porque no hay juicio sobre esta tierra, un juicio humano sobre esta tierra, en el cual primero, antes de dar fallos, lo primero que se hace es investigar los hechos, investigar la vida del que cometió el delito, investigar la vida del que fue agredido. Sí, amado, todo tribunal comienza su labor a partir de un juicio de investigación, o primero de una acción investigadora. De manera que Cristo también comenzó, en 1844 comenzó el juicio investigando a todos aquellos que se hacen llamar cristianos. Sí, la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar. ¿Cómo se adora? A través del verdadero día de adoración, el sábado. El mundo cristiano, el mundo oriental, adoran sus dioses en días particulares que no tienen nada que ver con el día que estableció Jehová Dios desde el principio. El cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para adorarlo, porque lo he declarado santo, sagrado, bendito, apartado. Éxodo capítulo 20, versículo 8.
Es la única forma de adorar al Dios verdadero, es a través del cuarto mandamiento. Y santificad mis sábados, y sea una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, quien os santifica. Sí, tú no puedes ser santificado en un falso día de reposo o de adoración. Tú no puedes ser santificado en ningún otro día de la semana. No, aunque tú te relaciones con tu Dios cada día de la semana, porque ese es el deber ser, ¿verdad? De sacrificarnos sobre el altar del sacrificio toda la semana. Pero es el día sábado que Cristo derrama sus bendiciones sobre su pueblo. Es el día que Cristo reconoce a sus adoradores, es el día sábado. El día sábado es que el Espíritu Santo derrama su unción sobre un pueblo. Sí, amado, no lo derrama el día domingo establecido por Constantino el Grande, emperador del Imperio Romano en el siglo IV, y que luego la Iglesia Popular lo acuña como una de sus doctrinas. El día domingo es el día del Dios Sol, del Señor Dios Sol. Sí, no es el día de adorar a Cristo, sino al Señor Dios Sol. Y ese Señor Dios Sol se llama Satanás. Él es el antagonista en esta guerra que hay entre Cristo y Satanás. Muy bien, adorar al que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. La cristiandad no estaba adorando en el verdadero día de reposo, estaba adorando en domingo. Por eso la cristiandad Cristo no podía venir a la tierra a buscar a un pueblo o a unos cristianos que estaban en violación de su ley. Era necesario profetizar nuevamente para que la cristiandad adorara en el día correcto. Era necesario profetizar nuevamente para poder dar gloria en la forma correcta a Dios. Sí, era necesario profetizar de nuevo para poder dar reverencia a Dios de la forma correcta. Sí, mira otro aspecto que estaba sucediendo en la segunda mitad del siglo XIX. No solamente surgía un nuevo enemigo para la cristiandad dentro del islamismo como lo fue el babismo, sino que también la consolidación del comunismo por Carlos Marx con su manifiesto al comunismo. Ese manifiesto al comunismo donde se pregona que Dios no existe, el ateísmo. Por eso es que el primer ángel está declarando: dadle gloria a Dios, porque el ateísmo pregona que Dios no existe y que tu Dios es el Estado. Y los cristianos estaban luchando entre ellos en forma política para establecer el comunismo en todo lugar de la tierra. Cosa curiosa, mi amado y amada, que el capítulo 11 de Daniel nos aclara que el rey del sur, que representa al comunismo, se apoderará de la tierra. Y por eso vuelve nuevamente el primer ángel a estar presente. Adora a Dios. Dios existe, es personal. Hay una guerra cósmica entre el bien y el mal. Hay que adorar al Dios verdadero en el correcto día. Tú no puedes adorar en los países orientales con sus diferentes religiones contrarias al cristianismo. Tú no puedes adorar al Dios verdadero porque eres llevado a la guillotina o a la hoguera. La prensa mundial nos habla al respecto. Tercer punto, el nacimiento del evolucionismo. Otro Carlos Darwin, el origen de las especies. Entonces tenemos tres aspectos en el mundo en esa segunda mitad del siglo XIX que atentaban en contra de Dios y que pugnaban por sumergir a la cristiandad en un abismo de errores, en un abismo de herejías. Por eso Cristo no podía venir en 1844. La cristiandad necesitaba ser predicada
buscado nuevamente las verdades bíblicas. Otro punto que debemos tener en cuenta, mi amado, ¿qué ocurriría en los cristianos que decían estar preparados para el evento de la segunda venida de Cristo? Específicamente vamos a hablar de los cristianos. Los cristianos eran todos los protestantes, porque el protestantismo fue el pueblo de Dios a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. El protestantismo representaba al pueblo de Dios. Mira lo que sucedía en esta fecha. Los cristianos estaban guardando un falso día de reposo, un falso día de adoración, el domingo. Los cristianos estaban en violación a la ley de Dios. ¿En qué sentido violaban la ley de Dios? Los cristianos estaban en sus guerras. Estaba la guerra civil norteamericana. Estaban los colonos en el oeste matándose y eran cristianos. Sí, amado. También estaban las otras guerras en Europa. ¿Qué otras cosas sucedían? ¿Cómo violaban los cristianos la ley de Dios? Los cristianos estaban practicando la poligamia. Los cristianos estaban involucrados con la hechicería, con el espiritismo. Sí, amado. Desconocían la justificación por la fe. Los cristianos pensaban para esa fecha que para entrar al cielo había que pagar indulgencias. Irónicamente, Martín Lutero en el siglo XVI, con aquel acto en que clavaba 95 tesis en la catedral de Wittenberg, había hablado en contra de eso, había desenmascarado el engaño papal con respecto a la salvación. Sí, pero aún así, los cristianos del siglo XIX todavía seguían creyendo en que al morir se iban al cielo inmediatamente, si eran buenos, y si eran malos iban a ir al infierno. Y otros creían que si pagaban indulgencias tenían asegurada la entrada al cielo. Desconocían el ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo, amado. Desconocían la doctrina del santuario y la labor que Cristo efectuó durante más de 1800 años en el lugar santo, y desconocían más todavía el traslado de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, sí, y de su obra intercesora de juicio para esta parte final de la historia. También desconocían eso. Violaban las leyes de la salud. Los cristianos estaban fumando tabaco. Los cristianos estaban echando mano del opio. Los cristianos se alimentaban de animales inmundos, contradiciendo las ordenanzas bíblicas. Sí, amado. Los cristianos desconocían cómo tratar a las enfermedades comunes. ¿Qué otra cosa? Muchos eran masones. Los cristianos eran masones. Cristianos que practicaban el Rosacruz. Cristianos que estaban involucrados con los templarios. Otros creían, como les acabo de decir, en el espiritismo. Otros estaban asociados a gremios políticos. Otros practicaban la esclavitud, amados. Sí, y otros practicaban, como les dije hace un momento, la poligamia. Esa era la condición de la cristiandad en 1844. Pero Cristo no vino en 1844 y por eso surgió o se efectuó el gran chasco. Los cristianos no podían entrar a la vida eterna. Los cristianos no estaban preparados para encontrarse con Cristo en una segunda venida. La pregunta que surge ahora es la siguiente: ¿estarán los cristianos preparados ahora para encontrarse con Cristo? No, amado. Los cristianos no están preparados
porque los cristianos están en las mismas condiciones que estaban los cristianos de 1844. Están en violación de la ley de Dios. Están en violación del verdadero día de adoración. Están involucrados en aspectos políticos. Están involucrados en con gremios sindicalistas. Los cristianos se han involucrado con la homosexualidad. Los cristianos están luchando contra la ley de Dios en términos generales. Los cristianos están llenos de egoísmo y de suficiencia propia. Los cristianos han depositado su fe en el nombre de alguna denominación cristiana. Los cristianos están adorando o alabando utilizando ritmos, utilizando música profana. Amado, los cristianos han dejado de estudiar las Escrituras por escuchar ahora a lo que se pregona por las redes sociales de hombres y mujeres que son oportunistas, que no tienen relación con Cristo, que no tienen un pacto verdadero con Cristo, sino que utilizan parte de las Escrituras para tener suscriptores por las redes sociales y ganar dinero a través de eso. Amado, los cristianos actualmente no están preparados para encontrarse con Cristo todavía. Pero aún así, Cristo va a venir, amado y amada. Cristo va a venir en su tiempo, en su cronograma, estemos nosotros preparados o no lo estemos. Mira lo que quiero compartir contigo adicionalmente. El libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 15 nos dice: lo que ha sido ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaurará lo que ha pasado. Este texto, mi amado, podemos aplicarlo a esta cosa de el chasco. El chasco se sucedió una vez, más de una vez en el pasado, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? Preguntamos. Mira, los que salieron de Egipto en ocasión de la huida del pueblo de Israel hacia Canaán, ellos fueron chasqueados. Hubo un chasco allí. No todos entraron a Canaán. La mayoría se quedó en el desierto. Cuando Cristo vino por primera vez, los dirigentes judíos fueron chasqueados también, porque ellos esperaban un rey político. Pero Cristo no era político, así que ellos fueron chasqueados. Los primeros cristianos del primer siglo esperaban el regreso de Cristo en su tiempo, y San Pablo les dijo que no esperaran eso, porque Cristo no vendría en su tiempo. Así que ellos fueron chasqueados. Los discípulos fueron chasqueados también. Ellos esperaban que Cristo los llevara a la cumbre política del mundo, a la cumbre económica y social en el mundo, y que ellos, los 12, quedarían establecidos como los líderes máximos de esa nación o de ese imperio. Ellos quedaron chasqueados. En 1844, los cristianos fueron chasqueados. ¿Será que los cristianos actuales serán chasqueados nuevamente? Vamos a ver lo que nos dice en este sentido algunos libros que tengo aquí a la mano. Mira lo que dice el libro selecto, tomo 1. En el capítulo 6 nos dice así: muchos que profesan ser cristianos lo son solo de nombre, no están convertidos, hacen resaltar el yo, no se sientan a los pies de Jesús como lo hizo María para aprender de él, no están preparados para la segunda venida de Cristo. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no tienen un conocimiento experimental con Cristo. ¿Cómo me duele el corazón por esas pobres y engañadas almas que no están preparadas? Cuando estoy delante de las congregaciones y veo a los que tienen suficiencia propia y justicia propia
y sé que no están preparándose para hacer una obra aceptable para Cristo y para encontrarse con Él en paz, quedo abrumada, pero no puedo dormir. Me pregunto, ¿qué puedo decir a esas almas que las despierte a la comprensión de su verdadera condición? El yo es el tema que absorbe todo en su vida. Anhelo revelar a Cristo tan claramente que lleguen a contemplarlo a Él y dejen de centralizar su emoción en el yo. La cristiandad está en esta condición. La condición está enorgullecida. Cuando hablo de orgullo, amado, me estoy refiriendo al orgullo que se desprende de no aceptar las verdades bíblicas tal cual están trazadas en el canon sagrado. La rebelión contra la ley de Dios es orgullo. No queremos aceptar eso. Isaías, capítulo 4, nos dice que en este tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre. 7 mujeres son todas las denominaciones cristianas, echarán mano de Cristo y dirán: nosotras comeremos nuestro pan, es decir, comeremos nuestras propias doctrinas. Sí, nos vestiremos con nuestras propias ropas. Eso significa tenemos nuestras propias formas de salvarnos. Solamente queremos llamarnos cristianas. Cuando dice allí solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, lo que están diciendo es: nosotras solamente lo que necesitamos es llamarnos cristianas para poder engañar mejor. Así están las iglesias enorgullecidas, las denominaciones enorgullecidas contra Dios. Y la mansedumbre radica en aceptar la palabra de Cristo tal cual está escrita en el canon sagrado. Dice: miren tus ojos por mis caminos. Dice lo que dice. ¿Cuáles son los caminos de Dios? La ley de los 10 mandamientos es su camino. Sí. Entre los que serían amargamente chasqueados en el día del cómputo final estarán los que han sido extremadamente religiosos o externamente religiosos y que aparentemente han vivido vidas cristianas, pero el yo está entretejido en todo lo que hacen. Se enorgullecen de su moralidad, su influencia, su habilidad para ocupar puestos más elevados que los otros y su conocimiento de la verdad, pues creen que esos atributos les ganarán la alabanza de Cristo. Señor, suplicarán, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:22, allí se cumplirán esas palabras. En el libro selecto, tomo 5, en el capítulo Fidelidad en la Reforma Pro Salud, mira lo que nos dice: muchos se privan de las ricas bendiciones de Dios por su orgullo y falta de fe. O sea, ya sabemos lo que significa el orgullo, pero su falta de fe radica en que tienen sus propios trazos respecto a los rudimentos de la fe. Sí, tienen sus propios trazos. No están basados en la fe de Cristo, no están basados en las doctrinas de Cristo tal cual. Las doctrinas las tienen adulteradas, mi amado. Tienen las mismas doctrinas, pero adulteradas. A menos que humillen sus corazones ante el Señor, muchos serán sorprendidos y chasqueados. Cuando resuena el grito: he aquí el esposo viene, tienen la teoría de la verdad, mas no tienen aceite en sus vasos para sus lámparas. Tienen la Biblia, tienen el canon sagrado, estudian las doctrinas, pero no tienen la fe, no tienen el discernimiento espiritual, no tienen el aceite, que es el discernimiento espiritual, no tienen el colirio, que lo da solo el Espíritu Santo. Son denominaciones religiosas que no están siendo guiadas por el Espíritu Santo.
A eso es que se refiere que sus vasos no tienen el aceite para que sus lámparas alumbren. En este tiempo, nuestra fe no debe limitarse a un simple asentimiento, una simple adhesión al mensaje del tercer ángel. Necesitamos el aceite de la gracia de Cristo para alimentar nuestras lámparas y hacer brillar la luz de la vida, indicando el camino a los que están en tinieblas. No es suficiente con que nos llenemos la boca predicando el triple mensaje angélico. No es suficiente que nos llenemos la boca diciendo que la verdad es el triple mensaje angélico si no tenemos la unción del Espíritu Santo. Es lo que nos está diciendo aquí. Necesitamos el aceite de la gracia de Cristo para alimentar nuestras lámparas y hacer brillar la luz de vida, indicando el camino a los que están en tinieblas. Si tú no tienes el aceite del Espíritu Santo en tu vida, por más que prediques, no tienes poder para que nadie se convierta a Cristo. Sí, amado, no tienes poder. Vamos a ver qué otras cosas nos dicen. Bueno, con esto es suficiente, mi amado. La cristiandad volverá a ser chasqueada. Muchos dirán, repito, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no guardábamos el sábado o no guardábamos el domingo X y sacábamos demonios y vendíamos libros e imprimíamos folletos y los repartíamos? ¿No hacíamos obras de caridad, amado? Señor, ¿cómo tú me dices ahora que no me conoces? El Señor nos dirá, apártate de mí, obrador de maldad. No te conozco. ¿Por qué va a decir el Señor que no nos conoce si hicimos todo eso? Porque el Señor va a decir, no tuviste una relación sincera conmigo. Por eso no te conozco. Amado, reflexionemos, analicemos y enderecemos el camino si estamos extraviados. Cristo está a las puertas. Cristo está próximo a venir. Los eventos lo anuncian. Los eventos sociales, morales, políticos, económicos anuncian que Cristo está próximo a venir. Prepárate para encontrarte con su Dios. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje. Gracias, Espíritu Santo, por alertarnos. Glorifíquese el nombre de Jehová sobre nosotros. Perdona, Jesús, nuestros pecados. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Amado, un abrazo.